Esta conferencia comenzará a grabarse. Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo concursal del turno de actuación profesional en este formato de webinar al que nos estamos acostumbrando, pues obligados por las actuales circunstancias y esperando y a la espera de volver a vernos de nuevo de manera presencial, que siempre es más interesante. En esta segunda y última ponencia de este ciclo concursal, que ha contado con los 4 magistrados titulares de los juzgados de lo mercantil del País Vasco, a los que agradecemos su presencia y colaboración con el turno, contamos con la presencia de María Teresa Trinidad Santos, magistrada del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz, y con Pedro Malagón Ruiz, magistrado del Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, conocidos por todos vosotros y a los que agradezco nuevamente su disponibilidad y colaboración con el turno siempre en estas actividades de formación. Señalar que en este formato de ponencia, yo veo que ya lo tenemos todos aprendido, es necesario tener pues, todos los asistentes el micrófono y la cámara apagados a fin de que las exposiciones pues, tengan las menores interrupciones posibles y nos lleguen de una forma clara a todos. También un comentario que me han hecho desde el turno es que todos los asistentes nos identifiquemos con nombre y apellido a los efectos de recoger adecuadamente las horas de formación por parte del turno. El tiempo de las ponencias será de aproximadamente unos 70 minutos, 35 cada una, quedando los 20 minutos finales pues, para aquellas preguntas que deseéis formular, siendo preferentemente todas pues, en el formato de la figura que hay del chat que aparece en pantalla, y una vez las hagáis pues se las formularé a los magistrados pues, con el fin de lograr una mayor coordinación y orden en el turno de preguntas. También hay otra opción de la que se dispone, es pues avisar o bien en el chat o pedir de alguna manera o activar el micrófono si es alguna pregunta complicada, pues se puede realizar, yo entiendo, sin ningún problema. En las ponencias de hoy vamos a analizar dentro del nuevo texto refundido de la ley concursal, en primer lugar, la calificación del concurso y la responsabilidad concursal, afectando las novedades tanto a la sistemática como al contenido de las normas y habiendo mejorado la técnica legislativa, dando mayor orden a la regulación y realizando incorporaciones procedentes de pronunciamientos jurisprudenciales. Se tratará por parte de Maite la formación y tramitación de la sección, la sentencia de calificación, la culpabilidad, el déficit concursal, así como las especialidades de la calificación en el concurso consecutivo, entre otras cuestiones. En segundo lugar, se tratarán por parte de Pedro las alertas tempranas y los marcos de reestructuración en la Directiva 2019/1023, cuyo plazo de transposición entiendo que vencería en julio de 2022, analizando el objeto y el ámbito de aplicación de estos nuevos mecanismos. Y ya, pues sin más, cedo la palabra a Maite. Pues cuando quieras, Maite. De acuerdo, gracias, Javier. Bueno, ante todo, gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por asistir. Sabemos que son fechas que ya se aproxima el verano y que son difíciles las jornadas de tarde. Por ello mismo quiero agradeceros vuestro esfuerzo por la formación y por estar al día y por asistir a este tipo de eventos. También, desde luego, que agradecer a la organización por contar conmigo, como en otras ocasiones. Bueno, si hubiera cualquier tipo de problema de sonido, por favor, confío en que alguien me lo haga llegar de alguna manera al chat. Si nadie me dice nada, entiendo que me veis, me oís perfectamente. Vale, bueno, como ha dicho Javier, yo voy a tratar de la calificación del concurso en el nuevo texto refundido. He pasado a la organización y supongo que habrá puesto, y sé que ha puesto a disposición de vosotros lo que es un texto completo de las novedades más importantes que he considerado en la cuestión de calificación. Voy a resumirlo bastante, voy a tratar únicamente las cuestiones más relevantes y me parece que el que esté interesado pues pueda acudir al texto. También lo que sí que quería veros expuesto en la pantalla era simplemente un esquema, espero que estéis viendo lo que tengo yo en pantalla. Había preparado un esquema de lo que es la nueva sistemática del título 10 y de la ley concursal,
para que me pudierais seguir un poco en la exposición de cómo ha quedado la composición normativa. Lamentablemente me he dejado el pendrive hoy, justo hoy, en el despacho, que es donde trabajo el texto, y entonces no lo tengo, ¿vale? Pero con lo que os voy a exponer aquí me sirve, porque realmente el contenido lo tenéis y mi única pretensión era que en cuanto a la sistemática de la norma, pues lo pudierais visualizar, ¿vale? Bueno, como digo, el nuevo texto refundido incorpora en el título 10 del libro primero toda la normativa troncal de la calificación del concurso. La aportación del texto refundido a esta materia afecta tanto a la sistemática de la norma, que la mejora notablemente, como al contenido. En cuanto al contenido, y por entrar directamente a lo que más llamativo resulta, sabéis que se ha incorporado un nuevo concepto de déficit concursal, que es lo que más está dando que hablar, bueno, por las implicaciones que ello tiene, pero realmente son otras, hay muchas más incorporaciones a lo que es la literalidad de la norma antigua. La mayoría de las incorporaciones las podemos identificar claramente con pronunciamientos jurisprudenciales que se habían venido realizando a lo largo de los años de la vigencia de la ley concursal para aclarar la norma o para optar por alguna de las interpretaciones que eran posibles. Con esto vamos a ver, cuando entre en lo que es el contenido, pues la problemática con la que se ha encontrado el legislador, y es que había normas que permitían distintas interpretaciones y la jurisprudencia había optado por alguna de ellas. ¿Qué ha pasado con el texto refundido? Que algunas se han incorporado a la norma positiva, con lo cual lo que era una fuente indirecta del ordenamiento jurídico, como es la jurisprudencia, ha pasado a ser fuente directa. Esto es sumamente importante, porque la jurisprudencia puede ser cambiante. Ante un texto que da lugar a distintas interpretaciones, la jurisprudencia puede interpretarlo de una manera, pero sabemos que si cambia la composición de la sala o por cualquier otra circunstancia, la jurisprudencia puede cambiar y entonces el derecho se va adaptando con la misma norma. El texto refundido, al introducir en lo que es la letra de la ley interpretaciones jurisprudenciales, lo que ha hecho es congelar esa interpretación del ordenamiento jurídico y ha convertido lo que era una mera interpretación jurisprudencial ahora en texto normativo, en ley. Y lo ha hecho en algunos casos. En otros, como voy a señalar, quizás hubiera sido necesario y se echa en falta que se haya hecho. Y en cambio, en el otro extremo hay casos, como yo considero en el tema del déficit concursal, en el que quizás es más dudosa esa incorporación al texto normativo de lo que pueda ser una interpretación no ya jurisprudencial, sino del legislador, ¿vale? Entonces, son muchas cosas las que ha incorporado el texto refundido en la calificación y voy a intentar, pues en función de lo que he considerado que es más importante, pues puntualizarlas cada una. Pero primero, en relación a la sistemática de la norma, para que tengamos una visión clara, el texto refundido ha mejorado notablemente. Antes teníamos una amalgama de normas que mezclaban normas generales con normas particulares, a modo de injerto, que se habían ido metiendo con las sucesivas reformas. El texto ahora intenta dar un poco de orden. Una de las técnicas legislativas es diferenciar lo que son normas generales, el tronco común, de lo que son especialidades, en otra sección o en otro apartado, para que el lector tenga claro cuál es la regla general y cuáles son normas que se desvían de la norma general a las que tengo que acudir cuando sea ese el supuesto concreto que tengo que resolver, pero sin distraerme de lo que es la regulación general, ¿vale? Entonces, como digo, lo general está en el título 10 del libro primero, que se compone de 2 capítulos, disposiciones generales y la sección de calificación. En las disposiciones generales son las menos variaciones con respecto a la ley anterior. Aquí tenemos lo que son las conductas tipo de la culpabilidad y aquí las modificaciones de contenido eran mucho más sensibles. Tener en cuenta que el límite de la delegación legislativa era no poder innovar o alterar la literalidad de los mandatos. Entonces, esto en lo que son las conductas tipo de culpabilidad, pues era extremadamente sensible y en eso no ha cambiado gran cosa. Únicamente, y como muestra de la mejor sistemática, se ha sacado de esta regulación general y del libro primero en general, supuestos concretos que afectaban a lo que son concursos consecutivos. El antiguo artículo 165 de la ley concursal, que regulaba aquel supuesto que yo realmente no he llegado a aplicarlo nunca,
bueno, pues por la especialidad del caso de los socios y administradores que se negaren sin causa justificada a adoptar o a votar a favor de una conversión de la capitalización de créditos y conversión. Este supuesto específico que se regulaba en el 165 solo se puede dar en el concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos, ¿vale? Entonces, la ley concursal lo que ha hecho es llevar todo esto al libro segundo de la ley concursal, donde en uno de sus capítulos trata del concurso consecutivo. Aquí, en el concurso consecutivo, encontraremos unas normas comunes al concurso consecutivo, al acuerdo extrajudicial de pagos y a un acuerdo de refinanciación. Y en estas normas comunes es donde se introducen las especialidades que antiguamente estaban en el 165. ¿Vale? Son los artículos 700, 702, perdón, es mi hijo. Cierra la puerta. Disculpad. 700, 702, que son donde se regula esa presunción específica que antes se contenía junto a las normas especiales y que realmente solo servía para distraer la atención de lo que es la regulación general. Aquí está. ¿Vale? Presunción del concurso culpable. Sujetos, personas afectadas por la calificación, que se extiende a los socios que sin causa razonable se hubieran negado a acordar la capitalización, y tenemos las especialidades en materia de cobertura del déficit concursal. Como digo, estas normas se extraen de la regulación general y tenemos que acudir por eso al libro segundo. Lo que quiero decir es que aunque se ha concentrado toda la regulación en el título 10º del libro primero, no nos podemos olvidar de que hay por ahí unas normas sueltas en el libro segundo que se refieren a estas especialidades. Vale. Pero dicho esto, me centro en la regulación general. Como digo, tenemos unas disposiciones generales y luego un capítulo segundo que se dedica a la sección de calificación. Aquí vemos también, como una forma de mejora de la técnica legislativa, que tenemos una subsección especial que se regula el régimen general y se ha separado a una subsección segunda especial el caso del incumplimiento del convenio, ¿vale? Sobre lo que ya también voy a hablar, pero en relación al contenido. Pero lo vemos que lo separa. Estas normas antes eran los injertos que veíamos en el artículo 167, 168, perdón, 2, 169, 3, en relación al ámbito específico de la calificación en caso de incumplimiento del convenio. Ahora se separa, ¿vale? Y luego en una sección segunda tenemos la sentencia de calificación. Aquí también vemos que se han separado en una serie de normas especiales cuestiones que no afectan tanto a la sentencia ni a la condena a la cobertura del déficit, sino a la ejecución o a los efectos de la sentencia. Y lo vemos pues separado y con más claridad, cuestiones que tratan sobre publicidad de la sentencia, cumplimiento de las condenas de inhabilitación, ejecución, etcétera. Y luego la sección tercera, que bueno, viene a ser una reproducción de la ley concursal anterior en relación a la calificación en casos de intervención administrativa, pero que está aquí. Entonces, pues como vemos, la sistemática de la norma ha mejorado notablemente, se diferencia la regulación general de lo que son especialidades que se sacan del tronco común para evitar confusiones. Vale. Dicho esto, me meto en el contenido. Bueno, por seguir un orden, como he dicho, en las disposiciones generales, lo que son las conductas tipo, el legislador se ha encontrado con el límite de no poder innovar y no poder introducir nuevos mandatos legislativos. De ahí que veamos que lo que son las conductas tipo, que llamo yo tanto el tipo general como las presunciones juris et de jure o juris tantum, han cambiado el orden, pero no han cambiado su contenido. Esto lo vemos, por ejemplo, en el proyecto quiero decir que han sido especialmente cuidadosos los redactores de la norma en el proyecto de texto difundido para que veáis como muestra en la presunción, por ejemplo, juris tantum de falta de colaboración en la modalidad de inasistencia del deudor a la Junta de Acreedores. Para que os fijéis, se había suprimido, me imagino que por olvido, en el texto, en el proyecto, una parte de la redacción, la que indicaba que se presume culpable el concurso si no asiste el deudor, si hubiera sido determinante su presencia en la Junta para la aprobación del convenio.
me imagino que por olvido eso se suprimió del proyecto y el informe del Consejo de Estado, del Consejo de Poder Judicial, perdón, en relación al texto dijo que, ojo, esta mera supresión alteraba el significado de la norma y el texto refundido finalmente lo ha vuelto a incorporar. Para que veáis la sensibilidad a la hora de modificar la literalidad de la norma que pueda implicar un cambio de significado, cosa que han tenido en cuenta en algunos casos y en otros, como vamos a ver, no. Y en cambio en otros casos en los que se podría haber aclarado la norma sin alterar el significado no se ha hecho y se echa de menos, ¿vale? Todo esto es lo que voy a tratar en los minutos que tengo. Bueno, muestra también de este cuidado que había que tener con no alterar el significado de la norma es el artículo 446, relativo a, estoy ya aquí, a la formación de la sección sexta. La formación de la sección sexta, como sabéis, había dado lugar a una duda interpretativa en relación a la aprobación del convenio gravoso o no gravoso. No me voy a meter a explicaros polémicas que vienen de antes y que conocéis. Únicamente para destacar cómo en algunos casos el legislador se ha encontrado con el límite de no poder introducir absolutamente nada en la norma que implicara un cambio de significado, ¿vale? Este artículo 446.2 es el que establece que, por excepción a lo establecido, no procederá a la formación de la sección sexta cuando se apruebe un convenio que establezca para todos o por alguna de las clases de los créditos una quita inferior a 1/3 o una espera inferior a 3 años. El proyecto sustituía esa O por una I, intentando llevar al mismo significado que tenía originariamente la ley, ¿vale? Y esto a pesar de que el Tribunal Supremo se había pronunciado ya en el 2019 sobre esta interpretación. Se venía dudando si el antiguo artículo 167 se debía a un mero error del legislador, algo que precisara una aclaración jurisprudencial, porque inicialmente con la ley concursal los dos supuestos, quita inferior a 1/3 o espera superior a 3 años, eran cumulativos, ¿vale? Sabéis que con la reforma del 2011, cuando se cambió el sentido afirmativo a negativo de la frase y se mantuvo ese O, se cambiaba totalmente el significado de la norma. Y esto lo dijo el Tribunal Supremo en la sentencia 61/2019 de 31 de enero, y el Tribunal Supremo se llegó a plantear si se debía a un mero olvido del legislador, y concluyó que no, que el legislador desde el 2011 había tenido muchas ocasiones a la hora de reformar la ley concursal y en concreto también este precepto en alguna reforma para aclarar alguna cuestión relativa a las clases de créditos, y no había tocado esa O en ningún momento. Luego, el Tribunal Supremo descartaba que se tratara de un mero error gramatical o de redacción de la norma y que, por tanto, esos dos supuestos no tenían que ser cumulativos, sino que bastaba, para no abrir la sección de calificación, con que la quita sea inferior a 3 años, o 1/3 o la espera inferior a 3 años. Pues curiosamente el texto refundido hizo ese cambio, el proyecto, perdón, hizo ese cambio y realmente se pensaba que quizás podría ser una mera aclaración de lo que era la voluntad del legislador desde el inicio. Pues no pasó el filtro del informe del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial dijo que esto implicaba una alteración sustancial de contenido y entonces ahí frenó el legislador y volvió a la regulación, a la legislación anterior. Esto como muestra de los límites a los que se ha enfrentado el legislador. Después, en los artículos siguientes, 447 y siguientes, lo que vemos, y voy a pasar muy rápidamente por ellos porque no tienen mayor interés, nos generará todas las incorporaciones jurisprudenciales que ahora están en el texto normativo, y es que, Estamos moviendo la fe, uno con los ojos, el otro que caga y el rito. Esa es tu boda. Bueno, estoy oyendo voces por ahí, igual alguien tiene el micrófono abierto.
Vale, bueno, yo sigo. Lo que digo, en relación a los sujetos activos y a lo que es la tramitación de la sección, no hay grandes diferencias salvo identificar incorporaciones jurisprudenciales. El artículo 447 en relación a los acreedores, pues sugiere la letra de la ley mejor lo que es el papel del acreedor en esta sección de calificación, al señalar expresamente este artículo que podrán hacer alegaciones para que la administración concursal y el Ministerio Fiscal formulen la calificación, pero refleja mejor el papel de los acreedores que venía señalando la jurisprudencia. También vemos que en el informe de la administración concursal y en el dictamen del Ministerio Fiscal ahora se indica expresamente que son demandas, tal como venía señalando en la jurisprudencia, con lo cual identificamos también en la norma cosas que nos venía diciendo la jurisprudencia con anterioridad y que en eso pues ha mejorado el texto. Bueno, en lo que es la tramitación de la sección no ha cambiado nada, únicamente recordaros también como normas que podemos identificar que proceden de la jurisprudencia en lo que son las reglas generales del incidente de cualquier incidente concursal, tenemos que acudir a los artículos 532, 540 del texto refundido. Recordaros que conforme al artículo 539 se dice ahora expresamente que en la demanda y en la contestación deben indicarse los medios de prueba de los que intenten valerse las partes. Esto antes ya lo veníamos exigiendo en la práctica, toda vez que sabéis que es posible no celebrar vista en los incidentes concursales y por eso era necesario que se adelantara a los textos iniciales la prueba de la que intentaran valerse las partes. Ahora la ley lo incorpora en el texto. También os sonará que el Tribunal Supremo decía que en materia de incidentes generales con carácter general, pero también en calificación, que no es necesario reproducir los documentos que ya obran en el concurso y que basta con señalarlos. Pues ahora expresamente la norma incorpora esta regla. Sí que no quiero que se me pase una mención porque yo realmente cuando lo vi en el texto pregunté en la oficina cómo lo veníamos haciendo. El artículo 448 incorpora una mejora en lo que es en la tramitación de la sección. Como sabéis antes, el artículo 169 enlazaba el plazo que tenía la administración concursal para presentar el informe con el fin del plazo de los acreedores para personarse en la sección. Exactamente, antes decía, dentro del plazo de los 15 días siguientes a la expiración de los plazos de personación de los interesados. Esto daba problemas a la administración concursal que tenía que estar atento en la sección sexta a si se personaban acreedores, si efectuaban alegaciones, cuándo terminaba el plazo para esos acreedores para empezar a computar el suyo de 15 días. Lo cierto es que en el 2014 el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre esto y aunque lo que es esa técnica de enlazar un plazo con el fin de otro no es anómalo en derecho, porque en la Ley de Enjuiciamiento Civil hay un artículo expreso, el 133, que establece esta posibilidad. Cuando la ley señala un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará sin necesidad de nueva notificación desde el día siguiente al vencimiento de este. O sea, quiero decir que no era algo anómalo, ¿vale? Pero sí que es verdad que os daba a la administración concursal problemas porque exigía eso, estar atentos a cuándo se le finalizaba el plazo al acreedor. Ahora, el artículo 448 dice, una vez transcurrido el plazo que se refiere al artículo anterior, el letrado de la Administración de Justicia dictará resolución requiriendo a la Administración concursal para que dentro del plazo de 15 días presente un informe razonado y documentado. Y si se hubieran presentado escritos de los acreedores, se les dará traslado. Es decir, ya digo que el Tribunal Supremo en una sentencia de 2014, la de 1 de abril de 2014, entre otras cuestiones, en lo que afectaba al recurso extraordinario por infracción procesal, había tratado esta cuestión. Y sí que había dicho que aunque el artículo 169 enlazaba un plazo con otro, la Administración concursal no tenía por qué saber o no tenía por qué tener medios para saber cuándo finalizaba el plazo de personación de los acreedores, ¿vale? Y que, por tanto, siempre era necesaria una resolución interlocutoria de la letrada o del letrado de la Administración de Justicia que les diera ese pie o que les diera el paso para computar su plazo. Y ahora esto se incorpora en la norma positiva como una mejora en la tramitación. Vale, avanzamos. Tenemos una subsección especial, como he dicho antes, dedicada al régimen en caso de incumplimiento del convenio.
Aquí se separan las especialidades de la sección de calificación en caso de incumplimiento de convenio, mejorando así la regulación, lo que es la identificación de las normas especiales. El texto refundido, además de esta mejora, ha colmado una laguna que antes era muy evidente y que se había reconocido por la jurisprudencia, pero también es verdad que ha renunciado de una forma, un cierto punto incomprensible, a mi juicio, a utilizar una terminología más precisa. No sé, debo reconocer que lo que es este apartado de la sección de calificación, este supuesto, aunque son pocos los casos que he tenido que resolver en relación a esto, no sé si recuerdo 2 sentencias, la verdad es que me resulta bastante perturbador. Sé lo que dice la jurisprudencia al respecto y sé lo que dice la norma y ahora tengo el nuevo texto refundido, pero aún así me sigue, no sé si es que me falta alguna pieza de encajar en el puzzle que me haga comprender mejor por qué es la situación actual. Pero ya digo que me sorprende que el texto refundido haya renunciado a mejorar, aunque sea la terminología que se utiliza, y en cambio en otras cosas haya sido tan valiente, ¿no? Para que me entendáis y sintéticamente quiero recordaros que la sección de calificación tras el fracaso en el cumplimiento de un convenio puede producirse por distintas causas y no solo por incumplimiento del convenio, ¿vale? Recordar, tenemos un convenio que se está cumpliendo o un convenio aprobado, podemos abrir la sección, podemos abrir la liquidación por petición del deudor, es el antiguo artículo 142 de la ley concursal, actualmente el 407.1, que dice por solicitud del deudor que cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos en el convenio o las obligaciones contraídas con posterioridad. Es decir, el deudor no solo en caso de incumplimiento, sino también en el caso de, digo yo, reinsolvencia, cuando no puede cumplir las obligaciones asumidas con posterioridad al cumplimiento del convenio. Podemos pensar, joder, pero es que el deudor que no pueda cumplir el convenio tampoco podrá cumplir las obligaciones posteriores. Pues no siempre. Podemos pensar en el tiempo que lleve cumpliendo el convenio o las quitas y esperas aprobadas en su vida, que le permitan, con lo que genera, cumplir los pagos comprometidos en el plan de pagos del convenio, pero en cambio le obligue o le imposibilite cumplir obligaciones posteriores. Está en un supuesto de reinsolvencia, no realmente de incumplimiento de convenio, ¿vale? Luego, el apartado segundo del artículo 142.2 de la ley concursal hablaba de petición de cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que puede dar lugar a la declaración de concurso, lo que llamamos reinsolvencia a petición de los acreedores, que no tiene por qué identificarse con el incumplimiento del convenio, como he dicho, ¿vale? Y luego el tercer supuesto era el verdadero supuesto de incumplimiento del convenio, lo que aquí antes estaba regulado en el artículo 140 de la ley concursal y ahora en los artículos 402 y 405 del texto refundido. Y en este caso sí, tratamos de la denuncia que hacen los acreedores afectados por el convenio del incumplimiento de los pagos comprometidos, ¿vale? Pero son supuestos diferentes. Tenemos que tener en cuenta que el artículo 407 del texto refundido actual, bajo el título apertura obligatoria de la liquidación, se refiere al supuesto de reinsolvencia que piden los acreedores y que pide el deudor. El 407 y el 409 es el que se refiere a la apertura de oficio de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio, en el apartado quinto. Es decir, que nos podemos encontrar con una nueva sección de calificación abierta por primera vez o reabierta por segunda vez porque se ha frustrado el cumplimiento del convenio, pero que no se debe exactamente a incumplimiento del convenio declarado en sentencia firme, ¿vale? Sin embargo, la ley sigue hablando de supuestos de reapertura por incumplimiento de convenio. Esta imprecisión terminológica había sido apreciada por la jurisprudencia tiempo atrás. En una sentencia del Pleno, además, del 2016, 246/2016, de 13 de abril, el Tribunal Supremo, como veníamos detectando en los órganos judiciales, detectó esta imprecisión y dijo, bueno, no podemos confundir, no podemos pensar que esto se refiere únicamente a supuestos de incumplimiento del convenio en sentido estricto. Hay analogía, identidad de razón entre los distintos supuestos y al final se trata de la frustración del cumplimiento del convenio y debe entenderse comprendido en el mismo supuesto. Bueno, pues seguimos igual con el texto refundido, que ha sido tan valiente o
era el deber del legislador en aclarar otras cuestiones y en cambio aquí seguimos hablando con la misma imprecisión terminológica. Y esto que igual a la hora de hablar de la tramitación o de la formación de la sección pues puede parecer un poco secundario, en cambio cuando nos vamos a lo que es la conducta culpable es sumamente importante porque en caso de incumplimiento de convenio tenemos una causa específica de culpabilidad, presunción juris et de iure, que se refiere única y exclusivamente al incumplimiento del convenio declarado en sentencia firme por causa imputable al deudor. Es decir, y el Tribunal Supremo en la sentencia del Pleno que he indicado aclaró que después de la frustración del cumplimiento del convenio no cabe enjuiciar otro tipo de conductas, solamente cabe que el Ministerio Fiscal, la Administración concursal, en calidad del concurso en esta exclusiva causa. Con lo cual, no sé, no me puedo imaginar, me falta algo en el esquema mental para encajar cómo es posible que me pueda encontrar en una sección de calificación en la que, por ejemplo, puede ser muy evidente la concurrencia de conductas que darían lugar a una calificación culpable, como una solicitud tardía de la apertura de la liquidación, que ha sido excluida expresamente por el Tribunal Supremo en esa sentencia como causa de culpabilidad en estos casos, o incluso un alzamiento de bienes o una irregularidad contable cometida durante el cumplimiento del convenio y que en cambio luego en el caso de reapertura no va a poder ser enjuiciada, porque lo que es la conducta de la presunción juris et de iure es muy concreta y muy taxativa. Es algo que me falta de ver y que veo una deficiencia en el, no sé, quizás un intento en el texto refundido de aclarar esta cuestión. Por lo demás, eso todo de lo que no ha hecho. Lo que sí ha hecho es integrar una laguna muy evidente que existía y es que el texto la ley concursal hablaba solo de caso de reapertura. Es decir, cuando se había aprobado un convenio gravoso, se había abierto la sección de calificación, se había podido enjuiciar las conductas anteriores a la aprobación del convenio, se había empezado la ejecución del convenio y luego, por frustración en el cumplimiento, se había tenido que reabrir. En ese caso, la ley decía cómo se tenía que formar y que eso sigue igual en el texto refundido y que la Administración concursal y el Ministerio Fiscal se limitaban únicamente a las causas de culpabilidad del cumplimiento culpable del convenio. Faltaba, lógicamente, el supuesto de hecho de que nunca se hubiera llegado a abrir la sección de calificación porque fuera un convenio no gravoso. En estos casos ya la jurisprudencia lo había dicho en esta sentencia del 2016, creo que también, pero luego también hay otra específica del 2013 que también había indicado que esto era una laguna y que, por supuesto, en estos casos en los que no se había abierto previamente la sección de calificación, pues no operaba ese límite. Eso en relación al incumplimiento del convenio. Me voy a lo que sea la sentencia de calificación que se encuentra, como os he dicho, en esa sección segunda. La sentencia de calificación, estructura mejor lo que son los contenidos posibles de la sentencia. Quizás como novedad y 4 pinceladas solamente voy a decir antes de pasar al déficit, es que en lo que respecta a los sujetos afectados ha introducido una aclaración que se podría sobreentender antes, pero desde luego que la ley no lo decía, y es que no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que en virtud de lo pactado en el convenio tuvieran derechos especiales de información, de autorización o de determinadas operaciones del deudor o de vigilancia o de control, salvo que se acreditara la existencia de alguna otra circunstancia que motivara de distinta naturaleza que pudiera justificar esa atribución. Sabemos que el convenio, entre otras cuestiones que puede contener, es una serie de limitaciones a estas facultades del deudor o una facultad de control o de supervisión por parte de los acreedores. Pues la norma aclara que por esta sola circunstancia no podremos entender que se trate el acreedor de un administrador de hecho. Una regla igual a esta la encontramos en las normas especiales del concurso consecutivo. También el artículo 701 establece que cuando en el acuerdo de refinanciación se haya establecido a favor de los acreedores alguna facultad de este tipo, por esta sola circunstancia no se considerarán administradores de hecho, lo cual obviamente no significa que no puedan serlo por otras circunstancias. Es la aclaración que nos hace sobre los sujetos afectados este artículo. En materia de inhabilitación, se han introducido pequeñas aclaraciones que también las podíamos detectar de la jurisprudencia. Quizás la más llamativa se encuentra en esas normas generales que he aludido antes, que se encuentran más adelante, que es el cese y sustitución de los inhabilitados.
Lo digo, a mí, bueno, me llama la atención porque en algún caso sí se me ha planteado ese problema de haber puesto una sentencia con inhabilitación y haberse nos olvidado mandar al registro mercantil el mandamiento para la inscripción y, bueno, pues el señor administrador no se dio por aludido y seguía administrando y eso era lo que nos planteaba, si la sentencia producía efectos inmediatos o era necesario que se reflejara esa inhabilitación en el registro mercantil. Ahora la ley dice que la firmeza de la sentencia produce ese cese automático de los administradores y liquidadores que hubieran sido inhabilitados, con lo cual no sería necesario o sería excusable ese olvido de anotación en el registro mercantil. Eso respecto a la inhabilitación. Luego también hemos por separación, o sea, se ha separado la pérdida de derechos, la condena a devolver bienes y la condena de las personas afectadas y cómplices a indemnizar daños y perjuicios. Como me veo que me estoy enrollando mucho, solo quiero como curiosidad, porque me resultó extraño, en relación a la condena a indemnizar daños y perjuicios, el proyecto hacía una relación de esta condena a indemnizar daños y perjuicios con la devolución de bienes y derechos, ¿vale? El proyecto decía, a ver si puedo localizarlo, la condena de las personas afectadas por la calificación a devolver los bienes y derechos que indebidamente hubieran obtenido del patrimonio de la masa, así como la condena de esas personas a indemnizar los daños y perjuicios causados por esa salida o entrega indebida de bienes y derechos. Relacionaba como si fuera necesario para indemnizar daños y perjuicios que se hubiera producido ese supuesto de extracción de bienes y derechos. Esto digo que me llamó la atención porque lo había leído recientemente en una sentencia del Tribunal Supremo, en la sentencia 319/2020 de 18 de junio, a la hora de hablar de la distinción entre la cobertura del déficit y la indemnización de daños y perjuicios, decía eso, que esta condena a indemnizar daños y perjuicios es consecutiva a la sanción de pérdida de los derechos concursales y sobre todo a la obligación de devolución de los bienes, como si he detraído bienes, los tengo que devolver y además tengo que indemnizar pues, por la pérdida de valor o de evaluación que se hubiera producido de estos bienes durante el tiempo que los he poseído o porque no los pudiera reintegrar. Pero cierto es, y nos podemos imaginar todos, que esos daños y perjuicios también pueden proceder de otro tipo de conductas y que no es lógico que se relacione la indemnización de daños y perjuicios necesariamente con esa condena a la devolución. El caso es que, bueno, el proyecto lo decía así, el informe del Consejo General llamó la atención sobre que esto implicaba una limitación que antes no se contenía en la norma y finalmente, pues al texto refundido no ha llegado. Me voy a pasar al déficit concursal porque yo, como no veo que me indiquéis lo contrario, sin embargo ya veo que voy bastante mal de tema, voy a entrar en lo que es lo que se considera la mayor novedad en la calificación del concurso. Lo que es la condena a la cobertura del déficit del artículo 456 tiene dos grandes incorporaciones, lo que es la definición del déficit concursal y la previsión concreta de que la condena puede ser mancomunada o solidaria. Mancomunada o solidaria, que yo lo venía diciendo en la jurisprudencia, pero que sin duda planteaba dudas interpretativas cuando se podía plantear esa solidaridad, porque desde que el sistema es resarcitorio, el régimen de responsabilidad es resarcitorio, la ley exige que se deba individualizar la condena de cada uno de los partícipes cuando haya una pluralidad de ellos, en la medida en la que la conducta de cada uno haya contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Esto daba lugar a que pensáramos, entonces, ¿cuándo es posible la solidaridad? Si siempre tengo que individualizar. Desde luego que son varios los casos, en la medida en que sea posible hay que individualizarlo, pero luego habrá supuestos en los que, por ejemplo, cuando la conducta sea atribuible al Consejo de Administración y la participación de todos ellos pues, sea coral o necesaria, pues no cabe duda de que habrá de ser una condena solidaria y eso no será contrario a esa necesaria individualización de la condena. Pero bueno, el caso es que ahora la ley concursal lo establece expresamente en ese artículo. En lo que respecta a la cobertura del déficit, bueno,
aunque hay aquí una norma, el apartado cuarto, en relación a también la reapertura de la sección sexta, que es muy curiosa, pero y de la que tendría mucho que decir por esa perturbación que a mí me genera esto de la calificación tras el incumplimiento del convenio, realmente me lo voy a saltar. Mi valoración o mis dudas o mi exposición lo tenéis en el texto y, por tanto, si a alguien se le da el caso concreto, pues lo puede analizar, pero voy a avanzar directamente. Vale. Como decía, y en los últimos minutos voy a hablar de lo que es del concepto de déficit que se da en el apartado segundo. Bueno, sabéis que esto ha sido la mayor novedad en materia de calificación. El legislador ha optado por el concepto de déficit patrimonial cuando realmente, y es lo sorprendente, no era el concepto que manejábamos con carácter general los órganos judiciales. No es tan sorprendente las sentencias del Tribunal Supremo, tan conocidas, de 29 de mayo del 2020, a mi juicio. A mí me ha sorprendido más la postura del legislador. De esas sentencias se ha dicho, claro, son de 29 de mayo y optan por la interpretación o por la consideración del déficit como pasivo insatisfecho tras la liquidación. Ciertamente se dictan estas sentencias cuando la ley concursal, cuando el texto refundido estaba aprobado, aunque no había entrado en vigor, pero desde luego que el Tribunal Supremo tenía en mente sin duda alguna cuál era el texto, porque el proyecto se venía manejando de mucho tiempo atrás. Y aún así descartó esta concepción del déficit como simple desbalance patrimonial. A mí no me sorprende la postura del Tribunal Supremo porque es coherente con la línea interpretativa que venía manteniendo en relación a esta responsabilidad. Si estamos hablando de una responsabilidad resarcitoria, estamos hablando de que la condena a la cobertura del déficit ha de ser en la medida en la que cada sujeto afectado haya contribuido con la conducta culpable a generar o agravar la insolvencia, sí, integrando la argumentación del Tribunal Supremo, si la insolvencia no es el déficit patrimonial, sino que es la incapacidad de atender el pago de las obligaciones exigibles, es lógico que el concepto de déficit no se relacione con ese desbalance aséptico que pueda haber en la diferencia entre el activo y el pasivo que establece la Administración concursal en sus textos definitivos. En cambio, lo sorprendente a mi juicio es el texto refundido, que, como he dicho antes, en otras materias no ha introducido aclaraciones que quizás podrían haber sido más evidentes o más útiles para la coherencia del sistema. En cambio, en esto pues, ha arrancado a introducir un concepto que era pues, contrario a lo que se venía manteniendo. No me cabe ninguna duda de que se ha hecho por evitar los graves inconvenientes que tenía o que tiene la concepción del déficit como pasivo insatisfecho, que, como sabéis y habréis oído en otras ocasiones, porque de esto se ha hablado mucho, eran inconvenientes sobre todo procesales, de cara a la defensa del deudor, de cara a no hacer condenas abiertas que tienen que esperar a la terminación de la liquidación para saber de cuánto déficit estamos hablando, problemas de ejecución y también problemas sustantivos, porque si tenemos que calibrar la condena en función de esa contribución, ¿cómo la vamos a poder calibrar si todavía no sabemos cuál es la medida del déficit del que se va a responder, ¿no? Bueno, eran problemas que se planteaban con la concepción del déficit que teníamos y el legislador estoy segura de que lo que ha pretendido es aclararlo o evitarlo, mejor dicho. Pero con eso tenemos otro problema añadido y es que qué ocurre con las conductas que dan lugar a la culpabilidad y que son posteriores a la declaración de concurso o que pueden ser incluso posteriores a los textos definitivos, ¿vale? En las sentencias del Tribunal Supremo hablaba en los supuestos de incumplimiento del convenio, pero a mí se me imaginan o se me suscitan otras. En el caso concreto que analizaba el Tribunal Supremo, en la sentencia 213 del 2020, precisamente no había déficit concursal, el activo era superior al pasivo, pero porque se contabilizaba en el activo unos créditos que tenía la concursada contra la matriz y que estaban que eran por pagos indebidos y que era precisamente la conducta que había dado lugar a la culpabilidad del concurso. Entonces, es que hería los sentidos que el Tribunal Supremo se acogiera a una concepción del déficit que pretendían los recurrentes.
son problemas que nos planteamos. Sin embargo, también es verdad que igual nos ha abordado la histeria a todos. He oído precisamente a mi compañero, que no sé si está ya, a Pedro, no sé si está por ahí, una sugerencia en algún otro foro y que a medida que lo he masticado creo que quizás sea lo más acertado. Y es que este artículo, el 456.2, no está dando una definición de déficit, sino que está definiendo un presupuesto de la condena. Es decir, no sé si el artículo dice, se considerará que existe déficit cuando. No estoy diciendo que la condena o que el concepto de déficit tenga que ser esto, la diferencia entre el activo y el pasivo. Con lo cual, nos abre una ventana a considerar que, bueno, igual que la apertura de la liquidación, la apertura de la sección de calificación como consecuencia de la apertura de la liquidación es uno de los presupuestos de la condena, tengamos que analizar. Primero, ¿estamos en calificación porque se ha abierto liquidación? Sí. Segundo, ¿en los textos definitivos había déficit? Sí. Entonces, me meto a analizar si cabe la condena a la cobertura del déficit concurriendo los demás requisitos. Y puede darse el caso de que en los textos definitivos hubiera déficit, pero después las conductas que han determinado la calificación culpable no hayan generado o agravado la insolvencia y por tanto no quepa la condena a la cobertura del déficit. O que sí hayan contribuido, pero no en esa medida, en la medida cuantitativa en la que se definía el déficit en los textos definitivos y por tanto la condena sea menor. Lo que desde luego creo que se puede descartar es que si en los textos definitivos no hay déficit, podamos llegar a razonar que por las avatares de la liquidación, si finalmente hay déficit, pueda ser objeto de condena. Son cuestiones que habrá que ver en la evolución de la jurisprudencia, habrá que ver cuando se pronuncie de nuevo el Tribunal Supremo sobre este particular qué va a decir. A mí, no sé, la idea de considerar ese artículo únicamente como presupuesto, pero no como definición real del déficit, la verdad es que me convence y creo que es difícil que el Tribunal Supremo, después de la trayectoria que venía teniendo al explicar el régimen resarcitorio, que es esta responsabilidad concursal, venga a cambiar por completo su argumentación y se vaya a acoger a ese concepto de déficit, pero lo tendremos que ver. Y son menos 10. Yo vamos a ver si consigo veros. Hola, Pedro. Hola. No veo a Javier, pero bueno, yo es un poco lo que tenía que decir. Creo que me he pasado del tiempo y te voy a dejar paso Sí, a hola Maite, Javier. no te preocupes, no, se estaba viendo, pero como estabas, quiero decir, bastante Vale, cómoda, pues bueno, no hay ningún problema tampoco en que se alargue un poco, tampoco tiene que ser una cosa cerrada, porque luego igual resulta que tampoco en el coloquio surgen tantas cuestiones. Yo creo que ha merecido la vale. pena. No sé si has estado, Pedro, has oído de la cobertura del déficit, del tema del presupuesto que tú Sí, explicaste. al final sí he oído algo, sí. Vale, bueno, pues si quieres luego lo comentamos o como lo vemos, pero Vale, bueno, vale, pues vale, nada, de me acuerdo. despido. Vale, hasta luego. Vale, Hasta Pedro, pues luego. todo tuyo, Pedro. Vale, me has puesto ya para compartir eso. Voy a poner primero el Power. A ver, lo tengo por aquí. Creo. No sé si se está viendo ya. Sí, Pedro, se ve Se ve, perfectamente. ¿no? Vale. Espera que lo ponga. Vale. Yo quiero ponerlo en grande, que no sé si lo puedo poner. No. Bueno, antes que nada, pues saludar a todos, saludar a la gente que está escuchando, saludar a los organizadores del TAP, gracias por invitarme como siempre. Y también pues quiero, sobre todo, dado que estamos ya casi en época de vacaciones, pues felicitar a los que se vayan de vacaciones, a los que estén ya de vacaciones, supongo que ninguno de los que están escuchando está de vacaciones, pero sobre todo a los que se vayan próximamente y ante todo pues desearles felices vacaciones a todos los que estén escuchando. Bueno, como ya
ha presentado Javier, pues el tema de que voy a hablar es el relativo a las alertas tempranas y a los marcos de reestructuración. Si observamos un poco la evolución que lleva el derecho concursal, la normativa concursal, en todo este tiempo, desde que salió la ley concursal hasta la actualidad, podemos comprobar que ha habido un claro tránsito desde la preconcursalidad, desde el concurso hasta el preconcurso. O sea, se ha llevado lo que es la labor legislativa, ha ido cada vez centrándose en los momentos previos al concurso, por considerar que toda la experiencia acumulada en la aplicación de la ley concursal, pues nos lleva a la conclusión de que la ley concursal no es el concurso en sí, no es el método más apto para lograr la salvación de la empresa, y cada vez se ha ido creando más instrumentos previos al concurso para trasladar ese momento previo la principal finalidad que era del derecho concursal, que es intentar salvar la situación de insolvencia de la empresa. Así, si vamos viendo la evolución que ha estado tomando este derecho preconcursal, pues ya se han ido introduciendo una serie de instrumentos, empezando con lo que era la posibilidad de no rescindir las refinanciaciones previas o esos acuerdos previos al concurso, protegiéndolo de la rescisión, para posteriormente ya introducir lo que era la posibilidad de homologar o confirmar judicialmente los acuerdos de refinanciación, para que los mismos pudieran tener una serie de efectos de vinculación a acreedores que no hubiesen votado a favor del acuerdo. Todo esto acompañado con la protección de esas negociaciones previas del acuerdo de refinanciación a través de la regulación de la comunicación previa de insolvencia y todos los instrumentos o todos los efectos que traía consigo esta comunicación previa de la insolvencia. Pues de todo esto, con esta finalidad de ir favoreciendo estas soluciones previas al concurso, que se han demostrado como las más eficaces para lograr la salvación de la empresa, pues se crea y se entra en vigor la Directiva 2019-1023 de alertas tempranas, de reestructuración, marco de reestructuración preventiva, de exoneración de deudas, etc. Con esta directiva lo que se intenta es, como directiva que es, no establece unos mandamientos, unos mandatos directos, no establece un procedimiento reglado, sino que establece una serie de principios generales, una serie de contenidos mínimos que deberán ser desarrollados por los Estados miembros, y que a su vez pues intenta lograr una armonización de todo el derecho de la preinsolvencia, de tal manera que se favorezca en lo posible el hecho de que la mayor parte de las empresas puedan acceder a esta posibilidad de reestructuración y puedan superar situaciones de dificultad, superar situaciones de próxima insolvencia y no tener que llegar a lo que es el procedimiento concursal. Por lo tanto, intentar lo que es la salvación de las empresas en un momento previo al concurso. Esta directiva, pues el principal objeto que tiene es reducir los obstáculos, como he dicho antes, derivados de esa diferenciación de normativa entre los distintos Estados miembros. Esta diferenciación de normativa que conllevaba, pues al haber estados en los cuales la normativa era más o menos favorable para determinadas operaciones, determinadas entidades empresariales que tenían presencia en distintos estados, pues lo que hacían es utilizar la normativa que les favoreciera en función de la operación que quisieran desarrollar. Con esta armonización se intenta solventar este problema de forum shopping o de elección del ordenamiento más favorable, y a su vez se intenta pues favorecer que sobre todo es una directiva dirigida sobre todo a favorecer que las pequeñas empresas o las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pues tengan acceso a una serie de instrumentos para poder no solo reestructurar su pasivo, sino también detectar de un modo temprano posibles situaciones que puedan dar lugar a una insolvencia inminente.
¿De qué parte la directiva? Pues parte, en primer lugar, de una situación de insolvencia inminente. O sea, estamos en un estado previo a la insolvencia propia del concurso. Esta directiva pretende actuar, por tanto, en este estado previo a la insolvencia, a lo que es la insolvencia inminente. Y su finalidad, como he dicho antes, es impedir que se llegue a esta insolvencia, impedir que se llegue a esa situación de no marcha atrás y también favorecer y garantizar la viabilidad de la empresa. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues el ámbito de aplicación de la directiva es tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas, si bien se establece la excepción de que no se aplicará a las personas físicas que no sean empresarios. También abre la posibilidad, la directiva, de que el Estado miembro en cuestión, que así lo desee, podrá incluir dentro de su ámbito, del ámbito de estas medidas, a las personas físicas no empresarias. Sí hay una serie de exclusiones, se excluyen las entidades financieras en sus distintos aspectos, en sus distintas modalidades, se excluyen las entidades de seguros y también se excluyen a los organismos públicos. Esta directiva, como ya he indicado, es de 2019, entra en vigor el 16 de julio de 2019 y preveía un plazo de transposición de 2 años. Ya estamos ahora en el momento en que tenía que haber sido traspuesta al derecho nacional, estamos ya hoy es 15 de julio, pero por el Estado español se pidió una prórroga, estaba prevista para transponer la directiva y por lo tanto teníamos 1 año más para transponerla. Al parecer, me enteré ayer de que mañana la comisión delegada del Gobierno pues tiene la intención de aprobar lo que es el anteproyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal, en el que se supone que irán incluidos aquellos cambios que exige la directiva de la que estoy hablando. La directiva pues exige una serie de cambios en la normativa preconcursal que deberán incorporarse, por lo tanto, al texto refundido de la ley concursal y que se supone que irán incluidos en ese anteproyecto que debe estar, que al parecer mañana va a aprobar la comisión delegada del Gobierno. Bueno, el primer contenido de la directiva es lo que se conoce como alertas tempranas, que sí son especialmente, como he dicho antes, pensadas para las pequeñas y medianas empresas y se entienden como aquellos instrumentos o aquellas herramientas que pueden permitir al deudor detectar aquellas circunstancias de su actividad que pueden ser indiciadoras o le pueden alertar de la existencia de un riesgo de que se encuentre o que se pueda encontrar próximamente en una situación de insolvencia inminente y de tal manera pues adoptar prontamente en un momento inicial las medidas que sean necesarias para evitar llegar a esa situación de insolvencia. ¿Cuáles son esas alertas tempranas? Pues pueden ser o bien herramientas de tipo informático, herramientas que pongan a disposición bien entidades públicas o privadas de los propios deudores. También, ¿qué deben de detectar? Pues deben de detectar, pues, por ejemplo, aquellos pagos, aquellos impagos, perdón, aquellos impagos de créditos que sean determinantes o que sean indicadores, como he dicho antes, de esa situación de estrés en que se encuentra ya la liquidez de la empresa en una situación previa a lo que es la insolvencia. A su vez, se prevé la posibilidad de que por parte de determinadas personas públicas o privadas, como pueden ser, por ejemplo, los propios auditores, los propios acreedores públicos sobre todo, pues que tengan un conocimiento privilegiado de la situación de la empresa, pues tengan una serie de incentivos para alertar a la empresa de estas situaciones o estas circunstancias que puedan ser determinantes de una próxima insolvencia. La directiva lo que establece es que la normativa nacional tiene que garantizar al deudor el acceso a estas herramientas de alerta temprana y el acceso a la información necesaria para poder utilizar dichas herramientas. Esta información también tendrá que asegurarse a los representantes de los trabajadores. La directiva es muy intuitiva de protección de los derechos de los trabajadores y al igual que intenta favorecer al deudor, pues siempre garantiza la información necesaria de los trabajadores a través de sus representantes de la situación de la empresa
y de los medios que tiene la empresa para intentar salvar situaciones negativas. Igualmente, la normativa tendrá que garantizar una información en línea al público en general de la existencia de estas herramientas y de la existencia de procesos posibles de reestructuración de las empresas en dificultades. ¿Cuál es la justificación que da la directiva para estas alertas tempranas? Pues la justificación principal es facilitar una reestructuración o facilitar a las pequeñas y medianas empresas cuyos costes de reestructuración son superiores y que por ello pues tienen más difícil acceder a la misma, el hecho de que a través de un conocimiento más detallado de la situación que se encuentra puedan detectar estas situaciones de estrés y puedan anticiparse para adoptar medidas que puedan solventar esa situación. Se considera que el más pequeño tamaño de estas empresas pues conlleva que los costes de una posible reestructuración sean proporcionalmente muy superiores a los de las empresas de un mayor tamaño, que a su vez pues también tienen unas mayores herramientas propias para conocer estas situaciones de peligro o estos hechos, estas circunstancias que pueden ser denotadoras de estas situaciones de peligro de la situación económica de la empresa. ¿Qué modelos hay ahora en la Unión Europea sobre estas alertas tempranas? Pues sobre todo se examina el modelo francés, el modelo italiano y el modelo danés. El modelo francés y el modelo italiano son modelos más formalistas y parten de una iniciativa de los auditores y también el modelo italiano de los organismos públicos. Estas personas, los auditores, los organismos públicos, pues son los que tienen una primera noticia de determinados hechos que puedan ser reveladores de una situación ya de dificultades económicas de la empresa y lo pondrían en conocimiento de la propia administración de la empresa. Si la administración de la empresa a través de sus distintos órganos, tanto la administración como la Junta, pues no adopta las medidas necesarias o las medidas que se consideran necesarias para solventar esta situación, se prevé el recurso a unos organismos superiores que serían el Tribunal de Comercio en Francia, el Tribunal de Comercio, o un organismo de composición de la crisis, el llamado OCRI en Italia, que ante una inacción o ante una acción insuficiente por parte de los órganos de la empresa, pues podrán requerirle o intimarle para que adopten medidas que se consideren necesarias para solventar esta situación. ¿Y qué se espera? Bueno, pues faltaba el modelo danés. El modelo danés, en cambio, es menos formalista. Es un modelo que parte de una red, de una serie de expertos, de muchos de los cuales son voluntarios, a los cuales pues, pueden acudir los deudores, las empresas que se encuentran en una situación de dificultades, y estos pues dándole el asesoramiento que se estime oportuno, incluso derivarlo a un asesoramiento más concreto por parte de un profesional. En España, pues en España, como herramientas que existen actualmente para lograr que el deudor pueda tener ese conocimiento de estos hechos que puedan revelar una situación de dificultades, pues existe alguna herramienta de tipo informático, que es la llamada salud, una herramienta de autoevaluación de la empresa, la saludempresarial.org, que es un cuestionario que elabora el propio deudor y que una vez rellenado pues puede aflorar estas situaciones peligrosas para la situación financiera o económica de la empresa. También hay herramientas en las entidades bancarias, cuando una entidad bancaria, una entidad financiera, pues rebaja la financiación a un determinado deudor, pues le facilita un informe sobre aquellas circunstancias que le hacen menos fiable a la hora de darle financiación. Este informe en estas situaciones pues es gratuito, pero también, aunque no se dé esa situación de iniciativa del banco al denegarle la financiación, pues se puede pedir a la entidad bancaria, pero ya previo pago de unos determinados honorarios,
y a su vez con el peligro de que la entidad financiera pues ya esté alerta de una situación delicada de deudor que antes no tenía porque no había efectuado esa evaluación. Lo que se espera de la transposición de la directiva en este ámbito en la legislación española, bueno, a espera de lo que resulte de ese anteproyecto, que si es así que mañana se aprueba, pues supongo que en los próximos días pues ya se sabrá algo del mismo, pues parece que la transposición de la directiva en este aspecto pues irá sobre todo por reforzar las obligaciones de los administradores a la hora de detectar estas situaciones o estas circunstancias que son denotadoras de la situación peligrosa, cuando se trata de empresa que está funcionando y al objeto de anticipar la propia actuación del órgano de administración, y también incentivar un poco quizás la vigilancia de los auditores a la hora también de evaluar un poco la viabilidad de la empresa y los peligros que pueden afectar a dicha viabilidad. A la hora de pensar que la normativa española pues, pueda establecer algún tipo de incentivo para alertar al deudor, por ejemplo, de organismos públicos que tienen un conocimiento, se puede decir, más detallado y más profundo de la situación de los deudores a través de sus propios instrumentos de recaudatorios, etcétera, pues parece dificultoso, habida cuenta de que la experiencia hasta ahora lo que nos da son organismos públicos pensados sobre todo en cobrar, en salvaguardar en lo posible su crédito, más que en alertar al deudor de una posible situación de preinsolvencia. Todo ello sin perjuicio de que por parte de otros organismos públicos, como puede ser Cámara de Comercio o ayuntamientos, pues si se establezcan algún tipo de herramienta de favorecimiento a los emprendedores, de favorecimiento a las empresas o alguna herramienta de tratamiento de datos informático que pueda ayudar a lo que es detectar estas situaciones previas de crisis de la empresa. Pasando ya a lo que es la normativa que nos trae la directiva sobre los marcos de reestructuración preventiva, pues mucha de esta normativa hay que entender que ya la tenemos en España, por cuanto que tenemos una normativa sobre las comunicaciones previas de negociación, las comunicaciones previas de insolvencia, lo que se conoce como el preconcurso. Tenemos una normativa sobre la homologación del acuerdo de financiación. Mucho de lo que trata la directiva se puede decir que ya está recogido en la normativa española, pero también la directiva trata de una serie de aspectos que son novedosos en la normativa española y también de otra serie de cuestiones que seguramente requerirán una modificación de la normativa que tenemos actualmente. Bueno, la directiva lo primero que hace es definir, en el artículo 2, lo que se entiende como marco de reestructuración, lo que debe entenderse como reestructuración. Estamos ante una definición amplia. La reestructuración pues, se entiende en sentido amplio como aquel conjunto de medidas que puede adoptar el deudor para modificar las condiciones, la composición, la estructura de los activos del pasivo, de cualquier otra parte de la estructura de su capital, aquellas medidas dirigidas a la venta de activos, dirigidas a la venta de empresas o de parte de empresas, incluido la propia venta de la empresa como unidad productiva, en aquellos casos en que la normativa nacional lo permita, y todas otras medidas de tipo operativo que se quieran adoptar, como por ejemplo modificaciones estructurales de empresas, fusiones o combinación de todas estas medidas que estamos de la que he mencionado anteriormente. Todo ello acompañado pues, de nuevas financiaciones, posibilidades de nuevas garantías, etc. Todo eso, lo que ya sabéis que ha acompañado a la financiación o a la reestructuración. Los marcos de reestructuración están previstos para situaciones de insolvencia inminente. Como he dicho antes, toda esta directiva está pensada en situaciones de insolvencia inminente, la venta temprana, los marcos de reestructuración. Para insolvencia actual ya tenemos el concurso y la normativa concurso. Lo que no establece la directiva es definir qué es lo que se entiende por insolvencia inminente, sino que lo deja a la normativa de los distintos Estados miembros. O sea, los Estados miembros lo que tendrán que definir lo que se entiende por insolvencia inminente, que en todo caso pues, se entiende como un estado previo, pues, lógico, a la insolvencia actual. Y la finalidad de estos marcos de reestructuración, en todo caso, será impedir esa insolvencia
impedir, si es posible, ni siquiera que la empresa llegue a un estado previo, a la insolvencia inminente, y garantizar la viabilidad del grupo. En ningún caso, esta reestructuración, los marcos de reestructuración, si bien pueden incluir operaciones de venta de activos o incluso operaciones de venta de empresas, pues deben de entenderse como un procedimiento para la liquidación del deudor. No es un marco para intentar conseguir la viabilidad de la empresa, no para liquidar al deudor. Ya he hablado antes de lo que es el ámbito de personas a las cuales se aplica y lo que sí establece la directiva es algunas exclusiones. En principio se prevé la posibilidad de excluir de la aplicación de los marcos de reestructuración preventiva a los deudores que han sido condenados o sancionados por graves incumplimientos contables o de llevanza de libros. Y también establece la posibilidad de limitar las oportunidades o las negociaciones que puedan desarrollar un deudor en un determinado periodo de tiempo. Aquí ya sabéis que los acuerdos de refinanciación pues no puedan homologarse o puede pedirse la homologación de acuerdos en el periodo de un año o no pueden comunicarse negociaciones en una determinada periodo. Por lo mismo, la directiva establece estas mismas posibilidad de limitaciones por parte de los estados. Los marcos de reestructuración pues, van acompañados de una serie de medidas para favorecer las negociaciones previas a adoptar el propio acuerdo de reestructuración. La primera característica que se establece es que se establece una regla general de que el deudor no se verá desapoderado de sus facultades de administración y disposición de sus activos. El deudor, en la negociación de estos marcos de reestructuración, mantendrá el control de sus activos y no podrá ser, por lo menos, limitado totalmente, si cabe algún tipo de limitación parcial en el control de estos activos. Si bien, en determinados casos, pues procederá el nombramiento de un administrador en materia de reestructuración. La directiva habla de que esto se decidirá en cada caso concreto y cuando sea necesario. Pero se establece algunos casos en los cuales necesariamente la normativa nacional tendrá que prever el nombramiento de este administrador en materia de reestructuración. Que será bien, será en primer lugar cuando se produzca una suspensión general de las ejecuciones que se siguen con el patrimonio del deudor. En segundo lugar, cuando el plan de reestructuración necesariamente tenga que ser confirmado por una autoridad judicial para que se produzcan unos efectos de arrastre vertical, ya hablaré después de lo que es el arrastre vertical, y en tercer lugar, cuando esta intervención del administrador en materia de reestructuración pues sea pedida por la mayoría de acreedores o por el propio deudor. Esta figura del administrador en materia de reestructuración pues ya ha sido utilizada en los últimos tiempos en los llamados PREPAC. Ya sabéis, se oye mucho hablar ahora de los PREPAC o estos protocolos de PREPAC concursal que ya se han hecho en Barcelona y en algún otro lugar, y que se utiliza esta figura del administrador de reestructuración, que todavía no existe en la legislación española, para utilizarla en aquellos casos en que se pida por la empresa en las comunicaciones previas de insolvencia a los efectos de preparar una oferta vinculante de venta de unidad productiva que se plasmará y que se formalizará ya en el próximo concurso. O sea, se utiliza la figura del administrador para conseguir intervenir en esa negociación para la oferta de compra vinculante en ese periodo previo de la comunicación de negociaciones y tener ya la oferta para acompañarla a la solicitud de concurso una vez que se presenta el mismo, de la manera que pueda ser aprobada la venta en el momento inicial del propio concurso de acreedores. Este administrador en materia de reestructuración pues tendrá unas funciones sobre todo de asesoramiento del deudor y de los acreedores, funciones de mediación y también una función de garantía de que todo el procedimiento de negociación sea notificado
a las personas interesadas, ya sean acreedores afectados, ya sean los propios trabajadores a través de sus representantes. Bueno, la duración, también se prevé en la directiva la posibilidad de que como acompañamiento, como garantía de la negociación, se pida por el deudor una suspensión de las ejecuciones que están en trámite contra su patrimonio. Esto, como ya sabéis, también está previsto en la normativa española, en la comunicación del antiguo 5 bis, la comunicación de negociaciones, la comunicación, el llamado preconcurso, pues el deudor pues puede pedir la suspensión de las ejecuciones que afectan a su patrimonio, en particular a las que afectan a los bienes o derechos necesarios para la propia continuidad del deudor. Pues dentro de este periodo de negociaciones, cuando se encuentra negociando el acuerdo de reestructuración, se puede pedir por el deudor, igualmente, establece la normativa de la directiva, la suspensión de las ejecuciones. Puede pedirse como bien con un ámbito general de todas las ejecuciones que sigan contra su patrimonio o bien con un ámbito más limitado a determinadas ejecuciones. Parece que lo normal es que esa suspensión pues afecte a los acreedores que a su vez van a ser afectados por el marco de reestructuración. Aquellos acreedores que por ser afectados por el mismo pues tendrán derecho de voto a la hora de adoptar el acuerdo de reestructuración. Y podría ser afectados cualquier tipo de acreedores, tanto garantizados como no garantizados, si bien la directiva pues establece los posibles supuestos de exclusión de determinados acreedores de esta suspensión de la ejecución. Por ejemplo, se puede limitar la normativa nacional de la suspensión a aquellos casos en que la ejecución que se esté en trámite no resulte probable que suponga un peligro para la propia viabilidad de la empresa. También cuando exista una posibilidad de un perjuicio injusto para el acreedor que ve suspendida la ejecución. Y también existe una exclusión, en este caso un carácter obligatorio, de los créditos laborales, de la suspensión de la ejecución. Bueno, esto ya nos plantea los posibles efectos que puede tener la transposición de esta normativa a la regulación española. Si nos vamos a la normativa de la posibilidad de suspensión de ejecuciones en el marco de la comunicación de las negociaciones para el acuerdo de refinanciación o para adoptar una propuesta anticipada de convenio, vemos que las ejecuciones laborales no están exceptuadas de esta suspensión, mientras que la normativa de la directiva, estos principios generales o estos contenidos mínimos que establece la directiva, sí establecen esta exclusión de los créditos laborales. Por tanto, aquí tenemos uno de los supuestos en los cuales se entiende que la normativa española tiene que recoger un cambio en la actual normativa concursal. La otra pregunta que se nos plantea es si el crédito público, que actualmente también está exceptuado de la suspensión de las ejecuciones, pues tendría cabida en estos supuestos que he dicho antes, en los cuales cabe la posibilidad de que la normativa nacional efectúe la suspensión. O sea, a priori parece difícil que el crédito público como categoría de crédito general pues pueda ser subsumible en estas excepciones, la excepción de que no resulte posible que la suspensión, que la ejecución, perjudique a la viabilidad de la empresa, cuando la mayor parte de la situación de insolvencia, el crédito público es el primero que está ya ejecutando y embargando a la propia empresa, y también en qué medida el crédito público puede verse sacrificado o puede verse perjudicado injustamente por el hecho de que se le suspenda la ejecución. Bueno, esto ya lo tendrá que decidir el legislador cuando transponga la directiva, como he dicho antes, al derecho práctico. La directiva establece una duración máxima de esta suspensión de las ejecuciones y también una suspensión. La suspensión mínima será de 4 meses. Ahora tenemos esa suspensión en el derecho español, o la suspensión
también de una limitación de suspensión de las ejecuciones y una suspensión máxima de 12 meses, dentro de las cuales se pueden prever por el derecho nacional una serie de ampliaciones o de prórrogas en función de las circunstancias que se establezcan. Igualmente se prevé la directiva la posibilidad de levantar la suspensión cuando ya esté claro que la mayoría de los acreedores no van a votar a favor del acuerdo de reestructuración. Igualmente se acompaña a la negociación del acuerdo de reestructuración otras circunstancias que están previstas en la normativa española, como es la suspensión de la obligación del deudor de presentar la solicitud de concurso mientras esté tramitándose, esté negociando el acuerdo de reestructuración. Se libera, por tanto, de esta obligación, si bien se podrá establecer esta obligación del deudor en aquellos casos en que carezca de liquidez para atender el pago de las deudas que venzan durante este periodo de suspensión de las ejecuciones. Igualmente, se establece la prohibición o la suspensión de la facultad del acreedor de pedir el concurso necesario o la declaración de concurso a instancia del acreedor durante este periodo de suspensión. Otra novedad es que se anticipa a este periodo de negociaciones un efecto que ya tenemos en el concurso de acreedores en relación con los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto por el deudor como por la otra parte del contrato. Y es una protección del deudor en relación con estos contratos con obligaciones recíprocas que se consideran esenciales para el propia mantenimiento de la actividad del deudor y para la propia viabilidad de la empresa. Por ejemplo, los propios contratos de suministro de materia prima para que el deudor pueda desarrollar su actividad o aquellos contratos de suministro de energía, todo tipo de contratos que se consideren su mantenimiento esencial para la propia actividad del deudor. Pues se establece que durante este periodo de negociación, pues existirá una prohibición para el acreedor o la otra parte de estos contratos que se consideran esenciales de cortar el suministro, de cortar su propia prestación y también de promover la resolución, la anulación, la rescisión de estos contratos esenciales durante este periodo de negociaciones. Igualmente, no serán válidas, no serán aplicables cualquier cláusula que en estos contratos favorezca la resolución unilateral de los mismos o la anulación por el simple hecho de que el deudor pues, esté negociando los acuerdos de reestructuración. Como veis, por lo tanto, es transponer a un momento previo al concurso parte de la normativa que ya está prevista en el concurso en relación con estos contratos con obligaciones recíprocas que se consideran necesarios para el deudor y en los cuales pues, se puede pedir el mantenimiento de los mismos mientras duren las negociaciones. Bueno, en cuanto a lo que la directiva nos da sobre el contenido y la adopción del plan de reestructuración, pues da unas normas básicas del contenido del mismo. En primer lugar, pues el plan de reestructuración pues tendrá que contener una descripción del deudor, somera, del deudor quién es, a qué se dedica, cuál es su objeto social, cuál es su actividad, también de los activos y de los pasivos del deudor y también de las causas de la situación en la que se encuentra, las causas de la insolvencia, más bien de la situación de dificultades en que se encuentra. Contenido esencial del plan de estructuración. ¿A qué créditos, a qué categoría de créditos va a afectar el plan de reestructuración? Lo que son las partes afectadas. Bien mencionadas individualmente por los créditos o los titulares de los créditos afectados o bien mencionadas por categorías. ¿Cómo se agrupan los créditos en categorías? Pues en principio será la normativa nacional la que tendrá que decir en qué categorías se pueden agrupar los créditos para el plan de reestructuración. Siempre teniendo en cuenta que esta agrupación de créditos en categoría pues deberá de respetar que entre los créditos agrupados pues exista una comunidad de intereses que sea detectable claramente por las circunstancias que sean visibles. Y todas estas categorías pues deberán de estar en su caso, como he dicho antes, identificadas en el plan de reestructuración, las categorías que van a ser afectadas por él. Lo que también establece la directiva es que los créditos laborales pues tendrán que ser objeto de una categoría.
¿Qué establece también como contenido mínimo del plan de reestructuración? Pues la duración del mismo. ¿Qué duración va a tener las medidas que se adopten en el futuro en el plan de reestructuración? Igualmente, ¿en qué consisten estas medidas de reestructuración? Yo he dicho antes cuál es la definición o qué se entiende como reestructuración, o dentro de todo este conglomerado de medidas que se puedan adoptar, cuáles se van a ser objeto del plan concreto del que tratamos. Igualmente, tendrá que estar claramente delimitado en el plan de reestructuración en qué términos se respetará el derecho de información y de consulta a los representantes de los trabajadores. Como he dicho antes, la directiva es muy protectora de los derechos de los trabajadores. Otro aspecto importante del contenido del plan es qué flujos financieros, qué flujos de tesorería se prevén en el plan para el cumplimiento del mismo en el futuro por parte del deudor, e igualmente qué financiación se prevé que va a ser aportada y quién va a aportar esa financiación para conseguir cumplir los objetivos del plan. Por último, el plan de reestructuración tendrá que tener una exposición de motivos sobre el porqué del mismo, porque se entiende que las medidas que se proponen a los acreedores van a servir para solventar la situación peligrosa en que se encuentra la empresa y para garantizar la viabilidad futura de ella. Aquí también prevé la directiva que esta exposición de motivos pueda estar, se puede decir, refrendada o pueda estar apoyada por el informe de algún experto independiente. Bueno, en cuanto a lo que es la adopción del plan de reestructuración, la directiva prevé pues, una facultad de presentación del mismo, tanto por el deudor como los acreedores, como también porque se establezca por normativa de Estados miembros que sean acreedores o determinados acreedores, determinados porcentajes de acreedores, los que puedan presentar el plan de reestructuración, incluso que pueda ser el propio administrador de reestructuración que se haya nombrado para ese periodo previo de negociación. Después, ¿qué mayorías son necesarias para aprobar el plan de reestructuración? Pues la directiva lo que hace es establecer un contenido mínimo, unas mayorías mínimas y que en todo caso estas mayorías no puedan exceder el 75%. En principio, las mayorías se entienden por importe de créditos incluidos en las categorías, o sea, si hay tantos créditos, por el importe total de dichos créditos, que superen las mayorías que se establezcan, y no por número de créditos incluidos en la categoría, o sea, que son mayoría por cabeza, sin perjuicio de que la normativa nacional también pueda establecer una doble mayoría, tanto por importe como por cabeza. También se prevé la posibilidad de excluir de voto a determinadas categorías de acreedores, por ejemplo, los acreedores que sean tenedores de participaciones, socios de la empresa, o los acreedores que sean subordinados en un futuro concurso, o los acreedores que tengan determinada vinculación con el deudor, lo que en el concurso conocemos como personas especialmente relacionadas con el deudor. Después, a la hora de los efectos que se persiguen del plan de reestructuración, pues una vez votado el plan de reestructuración y aprobado el mismo, pues se prevé la posibilidad, igual que ocurre ahora mismo con la regulación de la valoración de acuerdos de refinanciación, que los efectos previstos en el plan se extiendan a aquellos acreedores que no han votado a favor del mismo. Y para esto la directiva prevé dos determinados grados en los cuales pues exigen determinados requisitos y siempre pasando por la necesidad de confirmación o autorización, como quiera llamarse, por una autoridad judicial o administrativa. Tenemos, como he dicho antes, dos supuestos, el llamado acuerdo de refinanciación o plan de reestructuración, perdón, consensuados, en los cuales pues se ha votado a favor por mayoría en todas las categorías, y lo que se pretende es el arrastre horizontal, o sea, el arrastre a los acreedores disidentes que no han votado a favor dentro de cada categoría. En estos casos será necesaria la confirmación judicial, la confirmación o bien por una autoridad administrativa, cuando se produzca una afectación, una producción de efectos a estos acreedores disidentes en función de lo que se haya aprobado en el plan de reestructuración. Igualmente, cuando se prevea en el plan de reestructuración una nueva financiación
y también cuando se prevean medidas que afectan al empleo y que supongan la pérdida de más del 25% del personal de la empresa. O sea, unas extinciones de contratos laborales de más del 25% del personal en aquellos casos en que la legislación nacional ha sido previa. En todo caso, la autoridad judicial pues, tendrá que velar por la excelencia de unos determinados requisitos para acceder a la confirmación del plan de reestructuración. En primer lugar, son los requisitos formales a los que antes hemos hecho referencia del contenido del plan de reestructuración. En segundo lugar, que se dé un mismo tratamiento en el plan de reestructuración a los acreedores que sean de la misma categoría, que se haya producido la notificación a todas las partes implicadas en la reestructuración, tanto a los acreedores afectados como a los representantes de los trabajadores. También que se dé la prueba de la llamada superación del interés superior de los acreedores. Ello significa que en ningún caso la aprobación del plan de reestructuración coloque al acreedor disidente en una situación peor de la que estaría en el caso de posterior liquidación de la empresa. O sea, el acreedor disidente nunca se va a ver por el plan de reestructuración colocado en una situación peor de la que por la categoría de su crédito se vería en la penetración de créditos que se dé en el posterior concurso de acreedores. Igualmente, tendrá que controlarse que el plan, en cuanto a la financiación que prevea, sea necesaria y que no perjudique de forma injusta a los acreedores. Y, por último, que sea un plan adecuado para garantizar la viabilidad de la empresa. De todos estos controles que hace el juez o que tiene que hacer el juez, la normativa de la directiva lo que sí prevé que hay algunos controles que son posteriores, o sea, no tiene que hacerlos con carácter previo, sino solamente en caso de que se busca alguna impugnación por un acreedor disidente del acuerdo de confirmación del plan de reestructuración, lo que hay ahora en nuestra normativa con la impugnación de la homologación de la refinanciación. En concreto, esta superación de la prueba de interés superior de los acreedores, que puede un poco identificarse con lo que es el sacrificio desproporcionado que contempla nuestra actual regulación de la homologación del acuerdo de refinanciación. Bueno, esto, por lo que he dicho antes, es lo referente a aquellos acuerdos de reestructuración que se consideran como no consensuados. En los planes, perdón, a los consensuados. Los planes no consensuados, que son los siguientes, son aquellos en los cuales no se da esa aprobación por todas las categorías de acreedores, sino que solamente se da la aprobación por alguna de estas categorías de acreedores. Y lo que se pretende con la confirmación por la autoridad judicial o administrativa es extender los efectos del plan de reestructuración a aquellas categorías disidentes, a aquellas categorías que mayoritariamente han votado en contra de la adopción del acuerdo de reestructuración. Y ello, pues, requiere pues una serie de requisitos. En primer lugar, un requisito primero que se cumplan todos los requisitos que he dicho antes del plan consensuado. O sea, estos son se puede decir, unos requisitos reforzados. Aparte de cumplirse los requisitos de la aprobación de los acuerdos consensuados, se requiere algo más. En primer lugar, unos determinados números de categorías que hayan votado a favor del acuerdo, para lo cual se deja cierta libertad a la normativa nacional. La normativa nacional bien podrá exigir que se exija que la mayor parte de las categorías hayan votado a favor del acuerdo, siempre que alguna de estas categorías pues englobe a lo que son los acreedores garantizados. O que al menos una de las categorías haya votado a favor del acuerdo, siempre que esta categoría no sea en la que se engloben, por ejemplo, los acreedores que sean socios o los acreedores que tengan vinculación con el propio deudor. O sea, será un poco la normativa nacional la que establecerá en qué términos se puede efectuar o qué mayoría se requiere para efectuar este arrastre vertical. Asimismo, se exige que no se dé un trato perjudicial a los acreedores disidentes respecto de los acreedores de la misma o de inferior categoría. O sea, en ningún caso este arrastre implicará un perjuicio para los acreedores que se trate peor a los que son de la misma categoría que en su caso hayan votado a favor del acuerdo. Y tampoco que ninguna categoría de acreedores, por efecto del plan de reestructuración, reciban más del importe de sus créditos.
Se prevé también la posibilidad de que si los acreedores que se consideran como bonistas, o sea, los socios o los vinculados, pues no se ven afectados por el plan de reestructuración, se establezcan en la normativa nacional medidas para que no entorpezcan la aprobación del plan de liquidación. Por último, también establece la normativa de la directiva una serie de mandatos al legislador nacional para favorecer determinados créditos de determinados aspectos de la reestructuración que se consideran necesarios para el éxito de la misma. En primer lugar, una protección a la financiación, tanto de la financiación nueva que se prevé en el plan de reestructuración, como la financiación que ya se ha dado durante la negociación del propio plan de reestructuración, para conseguir que el deudor durante ese tiempo pues no caiga en una situación de insolvencia, lo que se llama en la directiva como financiación provisional. Pues se establece la obligación de que la normativa nacional pues establezca medidas de protección de esta financiación, medidas que ya en gran parte está prevista en la normativa española en cuanto a la no rescindibilidad de las operaciones de financiación, lo que ya sabemos en cuanto a la flexibilidad de la garantía, que se adoptan nuevas garantías para dar nueva financiación. Ya tenemos la normativa española esa no rescindibilidad o esos efectos de no rescindibilidad por la aprobación de los acuerdos de financiación, y también la imposibilidad de que puedan ser incriminados bien civilmente, bien penalmente, bien administrativamente los financiadores por efecto de la financiación que hayan otorgado en el plan de reestructuración. ¿Cuándo se efectúa esta protección? En aquellos casos que, por ejemplo, que la financiación provisional haya sido dada en situaciones en las cuales ya el deudor había incurrido en impago de las deudas de vencimiento durante la propia negociación del plan de liquidación. De igual modo, se prevé protección a la financiación en el concurso futuro, o sea, que en el concurso futuro tengan un tratamiento preferente los acreedores que hayan otorgado financiación en el marco del plan de reestructuración. Se establece también, esto es importante, una protección similar que la que se da a la financiación para otras operaciones que se consideren justificadas y que sean necesarias para la propia adopción y configuración del plan de reestructuración, como son aquellos costes y gastos o impuestos que son relativos a la propia asesoramiento, adopción o confirmación del propio plan de reestructuración, o el pago de los honorarios de los profesionales que hayan intervenido en la negociación del plan de reestructuración o en la elaboración del mismo, y también, como es lógico, el pago de los salarios de los trabajadores o cualquier otro pago que sea necesario, que haya sido necesario para el mantenimiento de la actividad empresarial. Bueno, y por esto ya termino. Como he dicho antes, pues estamos a la espera de lo que establezca el anteproyecto, si es que sale a partir de mañana, sobre toda esta normativa que tiene que transponerse al derecho español y los cambios que dicha normativa tiene que conllevar en el texto refundido de la ley concursal. Ya se sabía cuando se aprobó el texto refundido que su redacción pues estaba sujeta en muchos aspectos a un plazo de caducidad, porque estaba pendiente de transponer al momento de entrar en vigor del texto refundido toda esta normativa que obligaba la directiva sobre alerta temprana y reestructuración. Bueno, con esto, sin más, termino y doy paso a la posibilidad de que se puedan plantear las preguntas que se tengan. Pues nada, muchas gracias, Pedro y Maite, por vuestra exposición. Aunque nos hemos alargado un poquito, pues bueno, podemos, si no, cambiar el formato. ¿Hay alguna pregunta? De momento hay una, y bueno, aunque es en relación a la sentencia de calificación, la pregunta la lanzan a los dos, tanto a Pedro como a Maite, ¿no? Pregunta Pedro Vélez de Mendizábal si en relación a la sentencia de calificación con la condena de déficit o al 50% del déficit concursal, ¿cómo calculamos el importe a pagar? Dice, según el texto refundido de la ley concursal, como has comentado tú, Maite, quizá, o según el Tribunal Supremo.
Bueno, yo realmente es que ahí está la dificultad. Yo es lo que quería exponer, lo que pasa es que igual ha tocado en el último tramo de la intervención. Si estamos al texto refundido de la ley concursal, claro que hay que estar a los textos definitivos. ¿Qué pasa? Que la responsabilidad concursal no deja de ser resarcitoria. Imaginémonos que en los textos definitivos hay un déficit de 100. Pero luego, en función de los hechos que han calificado la culpabilidad, imaginemos que se está imputando al administrador el haber detraído, haberse alzado con bienes que valen 50. A mi juicio, es obvio que la condena a la cobertura del déficit no puede ser 100, porque sí, ese es el déficit que arrojan los textos definitivos, pero luego dentro de ese marco hay que ver cuál es la conducta concreta que se imputa a los administradores. Yo sé que hay veces que no será posible establecer una cuantía en función de esa conducta. He puesto el ejemplo de que se haya alzado o haya detraído bienes por valor de 50. Entiendo que la solicitud, o puede solicitarse 100, pero yo en la sentencia voy a valorar que la conducta que guarda relación con la generación o agravación de la insolvencia ha provocado una insatisfacción de 50, no condenaría a 100, ¿vale? En la administración concursal a la hora de pedirlo, pues lo que se me ocurre es que lo que pueda pedir es el tope máximo de lo que se califica como déficit en los textos definitivos, pero ya digo que es que yo entiendo que el texto refundido no está diciendo con esa definición que eso sea la cuantía del déficit al que hay que condenar, porque no deja de ser resarcitoria y no deja de tener que guardar relación la conducta con el resultado final. No sé lo que opina Pedro. Yo a mí es que se me plantean muchas dudas, porque aunque no sea habitual, siempre cabe la posibilidad de que los textos definitivos pues resulte que el valor de los bienes en inventario pues sea superior al valor de los créditos, y entonces no hay déficit. ¿Y eso qué significa? ¿Que no puede condenarse al déficit concursal? Es lo que Pues entiendo, ¿no? la primera duda que se me plantea. Porque, claro, estamos hablando de lo que son los textos definitivos. Los textos definitivos no dejan de ser una actualización de los textos provisionales que se refieren o bien los créditos al momento inicial del concurso, o bien el valor de los bienes y derechos también a un momento de los más iniciales del concurso, que es cuando se presenta el informe del administrador concursal. Y desde ese momento hasta el momento que se va a dictar la sentencia de calificación, pues la valoración, lógicamente, pues habrá variado un montón. Y el valor que se tenga en estos textos definitivos, pues no tiene por qué ser igual, ni mucho menos, que lo que se haya podido sacar de la registración de los bienes. O sea, mi primera cuestión que se plantea es si es un presupuesto para poder condenar que exista este déficit en los textos definitivos. Parece que de la normativa de textos definitivos parece que sí. O sea, que ya excluiríamos aquellos casos en los cuales, como he dicho antes, no son muchos, pero hay algunos en que el valor de los bienes ya es superior al valor de los créditos. Y después, en los demás, pues yo parto de que desde el momento en que ya la responsabilidad pasa a ser resarcitoria, difícilmente se va a poder condenar como se hacía antes por porcentaje, sino que hay que cuantificar. Hay que cuantificar en función del perjuicio que determinada conducta que ha servido de base a la calificación culpable ha ocasionado. Y ese perjuicio pues tendrá que ser cuantificado de la manera más exacta posible por el administrador concursal. Y tendrá que cuantificarlo de forma causal con la conducta que ha originado la propia situación de insolvencia, lo cual pues conlleva una gran dificultad. Yo entiendo que una de las cosas más difíciles de la normativa concursal es cuantificar la responsabilidad concursal, y también ahora no solo cuantificarla por el administrador concursal, sino cuantificarla por el propio juez. En algunos casos puede ser más o menos fácil, ¿vale? Valorar un determinado bien que se ha distraído, un determinado bien que ha sido objeto de lanzamiento. Pero cuando estamos, por ejemplo, en temas de retraso en la solicitud de concurso, pues ya encuentra unas grandes dificultades en determinar en qué medida ese retraso ha ocasionado el perjuicio. O sea, ya es muy difícil, entiendo yo, cuantificar la responsabilidad. Pero claro, en todo caso, habrá que ver si esa diferencia actúa como tope o simplemente es un presupuesto. Si actúa como tope, pues siempre nos tendremos que
meter dentro de ese tope que hay, de esa diferencia. No podemos sobrepasar ese tope. Si es solamente un presupuesto para poder después condenar, pues entiendo que se podrá sobrepasar ese tope en función de la cuantificación que se pida por la victoria concursal y que haya sido acreditada, claro. Yo sí que creo que es un presupuesto. Lo que no veo claro es que se pueda sobrepasar ese tope. O sea, yo puedo entender que es un presupuesto como lo es que la sección de calificación estemos ahí porque ha habido apertura de liquidación, ¿vale? Entonces comprobamos. ¿Estamos porque se ha abierto la liquidación? Sí, avanzamos. ¿Había déficit en los textos definitivos? Sí, entonces me lo planteo. Si no hay déficit en los textos definitivos, yo creo que no hay forma de escapar del texto de la ley y no podrá plantearse siquiera la condena a la cobertura del déficit. Pero si hay déficit en los textos definitivos, yo sí que creo que puede ser un tope el déficit de los textos definitivos y que nos vamos a encontrar con casos en los que en los textos definitivos hay un déficit de 100 y luego el perjuicio que hemos visto en la grabación sea de 200, pues igual no podemos pasar los 100, entiendo yo. Y en el caso que dices tú de retraso, ya sé que es muy difícil a veces verlo, pero cuando tenemos un listado de los vencimientos de los créditos, sí que es posible que, por ejemplo, calculemos, bueno, estaba en insolvencia a 31 de diciembre del 2015, debió presentar el concurso en los 2 meses siguientes, o si queremos dilatarlo a la formulación de las cuentas anuales, en los 2 meses siguientes. Los créditos que se han devengado después del momento en el que debió solicitar el concurso sí que se pueden imputar a ese retraso culpable en la solicitud de concurso. Si entran dentro del tope máximo del déficit que establecían los textos definitivos, entiendo que ahí puede estar una cuantificación. Entiendo la dificultad, en todo caso, pero ya digo que lo que no creo que se pueda es pasarnos ahora a un régimen de condena automática, textos definitivos, hay un déficit de 100, pues va a 100. Siempre habrá que hacer ese enlace causal. En un caso, el Tribunal Supremo tendrá que delimitar claramente esta responsabilidad porque en la medida que la responsabilidad concursal va en función de la incidencia de la conducta en la grabación de la insolvencia, pues habrá que el Tribunal Supremo tendrá que delimitar si esa incidencia está o no limitada por ese déficit, lo cual no lo veo yo muy claro, la verdad, si lo va a hacer o no. Yo os quería preguntar si en el déficit este concursal que estamos comentando, cuando habláis del valor de los bienes y derechos y habla según la masa activa, ¿no? Y luego habla también de los créditos reconocidos, claro, ¿entrarían también los créditos contra la masa? Porque eso intenta hacer una especie de foto. Es que yo aquí siempre contablemente y a nivel económico me cuesta mucho entender la operativa del informe de la administración concursal y los textos definitivos, porque luego hay una evolución de la empresa y tú no llevas el activo hacia adelante, sino que el activo es inicialmente el activo, dice además cerrados, que también siempre me ha costado mucho, el día anterior a la presentación del informe, lo cual es absolutamente imposible. La contabilidad tienes que tomar una fecha por prudencia algo anterior porque es absolutamente imposible. Y entonces, claro, yo pensaba que un poco el crédito contra la masa es lo que le da, en vez de ser estático, cierto movimiento. Porque si uno coge el activo a la fecha del informe y el pasivo anterior y mete los créditos contra la masa, de alguna manera vienes a dar la situación patrimonial en ese momento. Luego tengo ya más problemas en los textos definitivos. Es que si no metes el crédito contra la masa, no sé, pregunto. El crédito contra la masa no se puede meter en esa diferencia, ¿no? Es el inventario y la lista de acreedores. La lista de acreedores está referida a los créditos concursales, ahí no se meten los créditos contra la masa. Pero quiero decir que es que a veces el crédito contra la masa, el despedir, hacer una reestructuración, es consecuencia de la foto inicial que había. No sé, ¿eh? Sí, yo entiendo lo que dices, pero la verdad es que lo que dice Pedro, en la letra de la ley no deja lugar a... La única duda, bueno, no sé dónde dejaba ahora la ley, lo que sí dice, dice la diferencia, el activo conforme al inventario y el pasivo conforme a la lista de acreedores. Reconocido en la lista de acreedores, dice, los importes de los créditos reconocidos en la lista de acreedores. Claro, en la lista de acreedores, si nos vamos al 292 o 93, creo que es del informe, separa la lista de acreedores de lo que es una lista anexa que conlleva los créditos contra la masa. Si estamos a la literalidad de la norma, lista de acreedores es solo lista de acreedores concursales, porque la lista de acreedores contra la masa es otra. Pero también es verdad que luego en materia de ejecución se dice
que las cantidades que se obtengan en la ejecución de la condena se integran en la masa. Y eso da pie, entienden algunos, a considerar que, claro, si lo que obtengo de la ejecución de esa calificación va a la masa, de la masa se pagan también los créditos contra la masa. Los primeros, además. Es que yo quiero decir que el Está grito ahí la contra la duda. masa, el grito contra la masa en una empresa en continuidad o que vaya a liquidar es consecuencia de una actuación anterior. Es decir, cuando la empresa está funcionando, va generando créditos y a la vez va transformando su activo y transformando la parte del pasivo, porque si no, la situación que se da, a mí siempre me ha chocado, es estática y en los textos definitivos también, el que me pidan en los textos definitivos una relación de créditos contra la masa no tiene ningún objeto salvo el saber si hay algún vencimiento, nada más. Porque la información que da de la sociedad no... Información de la situación del deudor, si está teniendo la capacidad para ir pagando los créditos contra la masa, lo que tiene importancia a la hora de decidir si en el caso de que vaya convenio, si ese convenio tiene cierta viabilidad y en caso contrario para que el administrador concursal adopte las medidas necesarias en orden a la posible comunicación de una insuficiencia. Pero lo que no puede tenerse en cuenta los créditos contra la masa es en relación con las causas de calificación, que son la inmensa mayoría referidas a conductas previas a la declaración de concurso, en las cuales los créditos contra la masa no existen, quitando los de los salarios 30 últimos días de los trabajadores. No se puede tener en cuenta, por lo tanto, los créditos contra la masa para enjuiciamiento de la calificación y las consecuencias de la calificación. Y por eso tampoco se tiene en cuenta para la cobertura del déficit concursal. De acuerdo, oye, yo creo que he entendido, está muy bien explicado. Yo no hay ahora más preguntas, como nos hemos alargado os voy a hacer otra por si surge alguna más. En relación al tema también que ha comentado Maite, pero bueno, es extensible a los dos, de la formación de la sección sexta y por excepción a lo establecido, cuando dice que no procede la formación, cuando se apruebe un convenio en el que se establezca que sea un convenio, hemos dicho, pues no gravoso. Quería hacer una pregunta, yo en algún convenio que he visto estos que tienen una doble propuesta, ¿no? Que, por ejemplo, yo he visto una doble propuesta que se plantea, por ejemplo, que no hay quita y una espera de 10 años, una alternativa, y la segunda alternativa, pues por ejemplo, quita del 50% y espera de 5 años. Y se dice que aquellos acreedores que no se manifiesten, que optarán por la segunda, irán por la quita del 50 y 5 años. Si esto se aprobara, el hecho de que haya una de las propuestas que no haya quita, ¿entraría dentro de este apartado y no se abriría la...? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la sección es la pregunta. Se abriría la calificación. Creo que el artículo decía cuando se te vea para una o varias, para todos o para algunos de los acreedores. Sí, eso es. Además, yo creo que... superen estos límites. Es como ha dicho antes Maite, que hay un no es un ni. O sea, es o una o la otra, ¿no? Está interpretado así, yo creo, exactamente por el Tribunal Supremo en la sentencia esta que os he citado, que la tenéis por ahí, pero es del 2019, que analizó todo esto, de qué significado y tal, y así, no lo encuentro ahora, pero de memoria creo que decía que basta con que una de las propuestas sea inferior a un tercio y tal, o que incluso que afecte solo a una determinada clase de acreedores para que se evite la apertura de la sección sexta, sí. Con lo cual, con proposiciones alternativas, pues se multiplican mucho las posibilidades que se tienen de que no se abra la sección, claro. Claro, porque estas propuestas alternativas, lo que dices, buscan igual quizá evitar eso, claro, y buscar una serie de adhesiones y al resto que no se adhieran se dice que optan por la más desfavorable, ¿no? La sentencia 61 del 31 de enero, que interpretó o que hizo esa lectura de este artículo y además descartó que fuera un error del legislador. Bueno, no sé, lo descartó en base a que en reformas posteriores no había rectificado, ¿vale? Pero sí que es verdad que ese nuevo significado de la norma, con esas implicaciones que tiene, se debió a un cambio de tan tonto como cambiar una frase de sentido afirmativo a negativo y mantener el o. Vale, oye, pues Pero lo explica así el Tribunal Supremo. Vale, muchas gracias. No veo que haya más preguntas, como de alguna manera yo creo que nos hemos alargado un poco en las exposiciones, que también han encajado muy bien, pues que quizá podríamos dar por finalizada la sesión. Agradeceros como siempre la disposición de colaboración con el turno y agradecer también a todos los compañeros por su presencia. Pues muchas gracias y hasta otro día. Vale, gracias.